Este año hicimos planes, pero si nuestros planes o metas o objetivos que tenemos obstruyen en un crecimiento espiritual y quitamos la mirada de Cristo Jesús, entonces cualquier cosa que hagamos con el peso o pecado que nos está asediando, no vamos a lograr llegar a nuestros objetivos, sino que nos vamos a estar reteniendo todo el peso que nos va a estar asediando, todo el pecado que nos va a estar persiguiendo cuando usted quiera hacer las cosas bien, ya sea el pecado o el peso le va a estar acorralando. Usted quiere hacer las cosas bien, usted quiere comprometerse, pero mientras esté esas cosas ahí en su vida, va a ser muy difícil el poderse levantar. Quiero que hagamos una oración y que le pidamos al Señor dirección para que hable a nuestros corazones. Amado Señor, te damos a ti la gloria y la honra. Quiero darte gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Padre, porque nos permites poder compartir tu palabra. Pido, Señor, por tu iglesia, movimiento de fe, para que también, Señor, ayudes a cada uno de nosotros a poder correr la carrera que tenemos por delante y despojarnos de todo aquello que nos obstruye en nuestro crecimiento espiritual. Ayuda a tu iglesia, dale fuerzas y permite que tu iglesia pueda seguir firme en el llamamiento que tú le has hecho. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Es muy importante el poder saber lo que tenemos que hacer para despojarnos. Hace años atrás estuve trabajando en una microempresa y ahí hicimos unas especies de tinas que se llaman cangilones. No se llaman cangilones. Esos servían como para descargar carbón de los barcos allá en Lázaro Cárdenas, Michoacán, y hicimos 5 de esas piezas. Entonces eran más o menos así. Es como una rueda de la fortuna. Entran en el barco, descargan y lo tiraban a una banda y esa banda se lo llevaba a una termoeléctrica. Esos especie de tinas o cangilones los hicimos de pura placa y tenían un peso, estaban pesados. Entonces, para ir a entregarlos, teníamos una camioneta ahí en la empresa, una pequeña camioneta, una Nissan Estacatas, y yo creo que esa camioneta cargaba solamente 1 tonelada. Entonces 4 de esos cangilones más o menos se llevaba lo que era la tonelada, pero el patrón dijo: tienes que llevarte los 5 para que no vayas y dejes 4 y regreses solamente por 1. Entonces llévate los 5. Entonces echamos los 5 a la camioneta y los muelles de la camioneta, ve que están así los muelles, bueno, ahora estaban al revés por el peso que tenía la camioneta. Y entonces, como esas camionetas solamente es para carga de 1 tonelada, llevaba de carga 1,5 toneladas. Y entonces, ¿a qué velocidad podemos irnos con esa carga? ¿A qué velocidad? ¿A qué velocidad cree usted que iba yo? Lázaro Cárdenas, Michoacán, teníamos que hacer un recorrido de aquí de Santa Clara hasta Acapulco, y de Acapulco a Zihuatanejo, y de Zihuatanejo a Lázaro Cárdenas. Esa era la ruta. Ahora se le puede dar la vuelta por acá atrás muy rápido, pero ese era un recorrido por todo aquel lado, todo lo que es la orilla del mar. ¿Cuánto cree que íbamos en kilometraje en carretera? Íbamos más o menos como, si muy duro, a 80 kilómetros por hora. No iba muy rápido, porque el peso era demasiado para la camioneta
incluso no tenía ni una forma así como de amortiguar, porque iba muy rígida la camioneta y parecía que se iba a partir en dos. Entonces me fui como a 80 y salimos de aquí de Santa Clara a las 6 de la mañana y llegamos a Acapulco a las 6 de la tarde, imagínense eso. Y luego nos quedamos ahí en Acapulco y luego otra vez al siguiente día, de ahí agarramos también otra vez como a las 6 o 7 de la mañana hacia Lázaro Cárdenas y llegamos casi igual a las 6 de la tarde nada más para entregar esos cangilones. Cuando ya no tenía peso la camioneta y ya veníamos de regreso, adivina a qué velocidad veníamos. No quiero decirle, ¿verdad? Pero veníamos a una velocidad muy fuerte y ya venía uno libre. ¿Y por qué les platico esto? Porque es muy importante el poder saber en la vida cristiana, en la vida que cada uno de nosotros tenemos, necesitamos analizar, porque el apóstol Pablo nos ilustra una carrera y la ilustra como un atleta, como un corredor. Y mientras nosotros podamos correr bien la carrera que tenemos por delante, pero si traemos sobrepeso, por más que querramos correr, no lo lograremos por el sobrepeso que llevamos. E incluso, o sea, hablando hasta corporalmente, si estamos muy pesados, no somos muy ágiles, no lo somos. Y yo mismo lo sé. Mire, acá me están diciendo que sí, que tengo razón. Entonces, cuando pues nos quitamos este sobrepeso, ya nos sentimos un poquito más ágiles. Y quiero mostrárselo de esta forma sobre dos discípulos que quiero que veamos en el Evangelio según San Juan. Estos dos discípulos que hacen una carrera igual, y cómo la Biblia nos ilustra que tenemos una carrera por recorrer, una carrera que tenemos por delante y que tenemos que aprender a despojarnos de todo peso o pecado que nos esté acorralando. En el Evangelio de según San Juan, capítulo 20, quiero que veamos esta historia de estos dos hombres, de estos dos discípulos, y es impresionante, ¿verdad? Ahí en San Juan capítulo 20, del versículo 1 al versículo número 10. Amén. Quiero que lo leamos al versículo número 7, por favor. Del 1 al 7. Dice: en el primer día de la semana, o sea domingo, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió. ¿Qué fue lo que hizo? Corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús. ¿Quién era? Juan, eso es, Juan, el discípulo amado. Y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Vean el verso 4, dice que corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corría más aprisa que Pedro. ¿Por qué corría más aprisa? No, más ágil, ¿no? Más veloz. Y dice que corría más aprisa que Pedro. ¿Por qué Pedro no corría más rápido? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Le dolían las rodillas tal vez. Bueno, corría más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. ¿Quién llegó primero al sepulcro? A ver, Juan, eso es. Y vean, por favor, vean, porque esto es algo muy interesante. Y bajándose a mirar, dice que vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Lea conmigo: no entró. No entró. Eso es. Ahora, verso 6. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y
vio los lienzos puestos ahí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en otro lugar aparte. Esto es algo que quiero que podamos analizar, entender, porque todos tenemos una carrera. Pero quiero que pensemos en el discípulo amado y en Pedro, porque ellos dos van al mismo lugar, tienen el mismo objetivo, puesto los ojos en Jesús. Van los dos corriendo, pero pues Juan, el discípulo amado, es más joven, por supuesto que sí, es más hábil, corre más rápido, llegó primero, pero no entra. Sí llega al sepulcro, pero no se mete, solo llega a la cueva y afuera en la cueva ve los lienzos. No sabemos cuánto tiempo se tardó Pedro en llegar, no sabemos si fueron minutos, media hora, ¿verdad? Y 3 días después, no, después llegó Pedro, pero llega, ¿sí? Y llega, pero también cuando llega, él sí entra. Y yo quiero que usted pueda analizar esta área, porque hay veces que hay personas que avanzan muy rápido, muy rápido, hacen las cosas muy veloces o quieren las cosas muy rápidamente. Pero analicemos que Pedro, aunque iba lento, iba a un paso seguro y llegó y se metió. ¿Qué fue lo que vio Juan? ¿Qué fue lo que vio Juan? Solo los lienzos. Ahora, ¿qué fue lo que vio Pedro? No solamente vio los lienzos, sino que también vio el sudario. Ahora, ¿por qué especifica todo lo que hace? ¿Por qué no nada más dice la historia que iban 2 discípulos y llegaron al sepulcro? ¿Por qué lo especifica y dice que van corriendo y dice que el otro llegó más rápido y Pedro llegó después? Ahora quiero que pensemos, porque el que está escribiendo esto es Juan. O sea, qué bueno que él no puso, ¡ay, le gané a Pedro!, ¿no? No pone eso. Simple y sencillamente él está narrando la misma historia como otro personaje, pero él está mostrándose claramente lo que él hizo. Y lo que él está haciendo es que de una forma desesperada, él sí llega, pero no se compromete, no se mete a la cueva. Pero el que, aunque tardó en llegar a la cueva, él sí entró a la cueva y vio algo más que había dentro de la cueva. Si Juan se hubiese metido, pues él hubiera visto lo mismo, porque hasta narra la escritura, pues Juan llega y ve los puros lienzos, pero nunca vio el sudario. Cuando Pedro entra, él ve el sudario. Entonces, ¿a qué nos lleva esta enseñanza? ¿A dónde nos lleva? Bueno, que lo que tenemos que entender es algo que escribe también el apóstol Pablo. Cuando él escribe una carta a los romanos, él dice que no es del que corre, que no depende del que quiere, sino de quien Dios tiene misericordia. Y entonces cuando yo veo esto, es que Juan sí iba muy aprisa. Y hay cristianos que quisieran las cosas muy rápido, incluso el cambio muy rápido, pero no sucede, porque las cosas no son así. Todo lleva un proceso, todo lleva un cambio. Ahora, ¿qué significa? Porque ellos van a un sepulcro. ¿Y qué significa esto de entrar o no a la cueva, o de entrar o no a la tumba? Si que usted lo busque, no sé si usted recuerde lo que dice Gálatas 2:20, pero en Gálatas 2:20 el apóstol Pablo explica que con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo,
mas vive Cristo en mí. Ahora, ¿qué significa esto? Que cuando un cristiano, por muy rápido que vaya, por muy veloz que vaya, y a lo mejor aprende mucho de la Biblia, a lo mejor termina el discipulado bíblico, pero no le entra a las cosas de Dios, o sea, no le entra a morir con Cristo, entonces no va a ver lo que Pedro vio. Pedro le entró, Pedro murió, lo hizo, y pudo ver lo que Juan no vio. Ahora, ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué no entró Juan a la cueva? ¿Por qué? ¿Qué le impedía? De acuerdo a lo que estamos viendo, cuando no nos despojamos del peso o pecado que nos asedia, no le entramos. Sí aprendemos muchas cosas muy rápido, tenemos una forma de aprender, de estar en el discipulado, de hacer muchas cosas, incluso leer la Biblia, pero no entramos verdaderamente al verdadero compromiso de morir con Cristo Jesús. Entonces es muy importante el despojarse. Por eso la pregunta es, ¿por qué Juan, el discípulo amado, no entró? ¿Por qué no entró? El verso 8 y el verso 9 nos explican por qué no entró. Ustedes, tal vez usted pudo haber dicho o pensado, bueno, pues no entró por temor, por inseguridad, por respeto, por X razón. Pero el versículo 8 dice que entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Entonces, ¿pero por qué no entró? Verso 9, ¿por qué no entró? Léalo, por favor, ¿por qué no entró? Porque aún no había entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. ¿Por qué no entró Juan? Porque no entendía las escrituras. Déjeme decirle algo, espero no descalabrar a alguien. Puede ponerse un casco si usted quiere. Pero ¿saben por qué a veces la gente no quiere entrar a morir con Cristo? Porque no entiende las escrituras. No lo entiende. A uno le puede estar diciendo que cambie, que deje ese vicio, que deje esas mañas, que deje esos malos hábitos, pero no le entran a morir con Cristo. ¿Por qué? Porque no entiende las escrituras. Cuando una persona ya entendió las escrituras, entiende todo lo que hace. Ahora quiero que se dé cuenta, porque las mujeres, o sea, benditas mujeres, porque fueron las primeras en ir a buscar el cuerpo de Jesús, fueron las primeritas. Incluso gracias a Dios por las mujeres, porque benditas ellas, muchas de ellas son las que animan y motivan a sus esposos o a ir a la iglesia o hasta a diezmar. Muchas mujeres de ellas, y aquí vemos que es María Magdalena, las mujeres, María, van de mañana aún oscuro, son las que primero se enteran, son las que van y dan el recado, igual son las que corren también. Pero quiero que entendamos algo, que si no se muere uno con Cristo, no va a entender las escrituras. Amén. Cuando el cristiano ha entendido las escrituras, ha entendido que tiene que morir a su yo. Amén. Y que tiene que aprender a seguir al Señor. Y seguir al Señor precisamente es como nos lo muestra la palabra de Dios. Porque si tenemos una carrera por delante y tenemos que aprender a avanzar en las cosas del Señor, tenemos que hallar el sentido de lo que estamos haciendo. Cuando usted muera a su yo y le entre verdaderamente a la cueva, no solamente usted va a ver los lienzos, va a ver algo más que no alcanza a ver. Porque cuando una persona se compromete a las cosas de Dios,
entonces ve lo que otros ven. Cuando un cristiano juzga al otro cristiano de venir a la iglesia, estar en la iglesia, porque cuando mueres verdaderamente a tu yo, le dedicas más tiempo a las cosas de Dios. Hasta tu familia te va a juzgar de una o de dos maneras como cristiano. Porque mira, como cristiano, si eres cristiano y no dejas el peso que te asedia o el pecado que te asedia, te van a juzgar y te van a decir, pues ahí está, pues no que vas a la iglesia. Pues ahí está, tú que dices que vas a la iglesia, ni cambias. O sea, y te juzgan de esa forma. Y cuando te comprometes con Dios y empiezas a dedicar tu vida en santidad con Dios, te juzgan de la otra forma. Ay, tú ya no sales de ahí con tus hermanitos. Ay, tú ya nada más quieres estar metido ahí en la iglesia. Mira, yo prefiero que me juzguen por la segunda que por la primera. Prefiero que me estén diciendo, oh, tú no sales ya de la iglesia, tú no dejas a tus hermanitos. Pues prefiero de esa forma, porque la gente siempre te va a juzgar de una o de otra forma. Y yo prefiero que me estén juzgando por el servicio que doy a la iglesia que por estar cometiendo esos actos pecaminosos. Ahora, quiero que podamos entender la forma de cómo estos dos discípulos se comprometieron. Aunque el otro era muy joven y corría y llegó primero, sí llegó primero, pero no se comprometió. Y quizás muchos terminen el discipulado, pero no lo han entendido, porque a lo mejor no se comprometen ni sus vidas ni cambian. Y la idea no solamente es terminar el discipulado, sino que se vea el cambio en sus vidas a través del discipulado. Si usted lee la Biblia una vez, vuelve a leer la Biblia 2 veces, ya la leyó 3 veces, pero su vida no cambia, es precisamente, o sea, corrió, llegó al punto, pero no se comprometió, no entró. Entonces, ¿de qué serviría eso? Vemos que el apóstol Pedro, aunque llegó después, se metió, entró, se comprometió. Entonces probablemente muchos estén solamente en la orilla viendo a los que ya entraron o juzgando a los que ya entraron, ¿verdad? De por qué hacen esto, por qué hacen aquello. Pero ellos cuando entran entienden por qué lo hacen. Porque los que no entran, como Juan, no entendían las escrituras, y por eso muchos no lo entienden. Por eso dije que no era mi intención descalabrar a alguien, pero yo espero que usted no haya salido descalabrado, ¿cierto? Porque usted sí entiende las escrituras, ¿cierto? Amén. Qué público tan serio tenemos. Quiero que vaya al libro de Colosenses capítulo 3 versículo 5, y quiero que analicemos la área para despojarnos. Si queremos correr la carrera que tenemos por delante, necesitamos despojarnos. ¿De qué cosas hay que despojarse? Hay muchas cosas que necesitamos despojarnos. Yo veo en la vida de Juan el discípulo amado, porque él es el que escribe esto, y yo veo que él escribe pues que él reconoció que no había entrado. Él lo reconoce, y él mismo escribe que reconoce que no había entendido las escrituras, y después le entra. Cuando le entra fue porque entendió verdaderamente las escrituras. Pero en el libro de Colosenses capítulo 3 versículo 5 tenemos una lista de algunas cosas que tenemos que despojarnos. Dice el versículo 5: hacer morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo,
el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Ahora, quiero que usted piense en esta lectura, porque usted puede orar a Dios y decirle a Dios: Señor, quítame este pecado. Señor, quítame esto que tengo, quítame esta ansiedad. Pero la realidad es que la Biblia nos está enseñando que la responsabilidad es de nosotros el quitarlo. Dice aquí que nosotros tenemos que despojarnos. Mire, Él ya hizo la parte más difícil, ir a la cruz y perdonar nuestros pecados. Ahora la tarea que nosotros tenemos es despojarnos de todo esto que nos asedia, todo peso y todo pecado. Si Dios ya nos perdonó nuestros pecados, pero aún ese tipo de pecados o aún ese peso y nos asedia y nos acorrala, usted quiere orar, usted quiere crecer, quiere venir a una vigilia de oración, se duerme, se aburre, es un pecado o peso que le asedia. Por cierto, las vigilias de oración ya las tenemos los sábados. Amén. Para que usted los sábados se venga guapo, guapa, como a una fiesta a orar al Señor. Amén. ¿Sí o no? Porque vamos a orar con el Señor y así usted dice: es sábado y el Espíritu lo sabe. Amén. Así, no la carne, el Espíritu lo sabe. Vamos a orar y vamos a clamar. Ahora regresemos. Es muy importante analizar esta lista. Hay 12 malas acciones que son pecado o peso que nos están asediando. Y si usted se analiza y si usted se encuentra alguna de estas en su vida, usted tiene que despojarse. Usted puede decirle a alguien de la iglesia, al equipo de liderazgo: ayúdenme a orar, vamos a ayunar, porque quiero dejar estas cosas. Mire, no va a pasar nada, porque la realidad es responsabilidad de usted. Si nosotros aprendemos a despojarnos de estas cosas, usted puede estar luchando con el alcoholismo, con el tabaquismo o hasta con la pornografía y sigue batallando con algunas cosas que lo asedian. Usted tiene que despojarse, porque si no se despoja de esas cosas, usted va a seguir batallando el resto de su vida cristiana. En la primera lista, en el número 1, dice que tenemos que hacer morir lo terrenal. ¿Qué es hacer morir lo terrenal? La misma escritura, en el libro de Colosenses, nos enseña que tenemos que poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Cuando pensamos más en lo terrenal y pensamos más que vamos a existir más tiempo aquí en lo terrenal, eso es estar pensando aquí en lo terrenal y solamente estamos pensando aquí en la tierra. Y si no hacemos morir eso terrenal, vamos a creer que somos eternos aquí en la tierra. Por eso tenemos que hacer morir lo terrenal. Déjenme aclararle esto. Es como una forma literal. Cuando una persona se muere literalmente, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Se murió, ya no existe, ya no está aquí, ya lo puede pellizcar, le puede dar, lo puede insultar, está muerto, ¿cierto? Cuando habla de morir a lo terrenal, es precisamente no mostrar interés a lo terrenal, no mostrar un interés. Cuando una persona le sigue mostrando interés a las cosas del mundo, es importante recordar que el mundo te ofrecerá 3 distracciones: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Eso es lo que lo terrenal, el mundo te va a estar ofreciendo. La número 2, fornicación. ¿De qué cosa tenemos que despojarnos? De la fornicación. Hemos aclarado que la fornicación es el acto sexual cuando la persona no quiere contraer un matrimonio y quiere tener una vida sexual activa, pero sin ningún compromiso. No quiero casarme,
quiero tener relaciones sexuales con ella, con él, con fulano, con mengano, y esa relación sexual es y se llama fornicación. Entonces, cuando un cristiano no hace morir lo terrenal y tiene una vida en fornicación, eso le va a estar obstruyendo en su vida espiritual. La número 3, la impureza. ¿Qué es la impureza? La impureza es todo aquello que contamina lo puro. Imagínese que usted tiene un vaso de agua limpia, de agua pura. Ahora le cae ahí un poquito de agua sucia. Ya no está puro, ya es impuro. Con un poquito de agua sucia, de esa con que enjuaga la ropa, de esa con que trapea la casa, ya está impuro. Pero entonces, por muy pequeño que sea, te puede, en tu pureza espiritual, te puede contaminar. Entonces, dice que tenemos que despojarnos ¿de qué? De esta impureza. También tenemos que despojarnos, punto número 4, de las pasiones desordenadas. ¿Qué son las pasiones desordenadas? Todo aquello, mire, en acto sexual, en donde las relaciones matrimoniales, la Biblia nos enseña que el acto matrimonial tiene que ser un lecho sin mancilla. La Biblia dice que te recrees con la mujer de tu juventud. Así dice la Escritura. Ahora, cuando un matrimonio quiere mezclar la pornografía en su relación sexual, entonces son pasiones desordenadas. Porque la pornografía son actores y hacen ese tipo por medio de actuaciones, porque eso no es real, y cuando la gente quiere copiar eso, y más un cristiano, eso son pasiones desordenadas. Entonces, una persona que quiere tener una relación sana, saludable, pero es que vamos a poner una pornografía, una película 3X para que aprenda. No, es que no sabe. ¿Quién sabe? Nadie tiene que saber. Eso es algo, un acto sexual que se tiene que descubrir y que es puro. Pero no tienes que aprender en la pornografía y lo tienes que descubrir tú. No necesitas una capacitación sexual para disfrutar del acto sexual con el cónyuge. Cuando estás casado, cuando no estás casado y tienes una actividad sexual, entonces se llama fornicación. Eso es, vamos bien. La número 5, malos deseos. Todo aquello malo que se desea es un mal deseo. ¿Qué deseas? ¿Es algo malo? Es un mal deseo. Estás deseando algo prohibido, estás deseando a alguien prohibido, es un mal deseo. No lo desees. Los malos deseos se tienen que desechar. Número 6, avaricia. La avaricia la maneja a la par con la idolatría. Entonces la avaricia es la forma igual de solamente estar pensando en sí mismo. Ahora, en estos 6, si usted se analiza y usted piensa que tiene algo de esto, usted tendría que despojarse de algunas cosas que están aquí, ¿cierto? No quiero que usted levante la mano y que diga, sí, yo estoy viviendo en fornicación. No quiero que haga eso. Simple y sencillamente es que usted se analice y piense y diga, sí, tengo que despojarme de estas cosas. Recuerde que Juan, el discípulo amado, reconoció que no había entendido las Escrituras. Por eso no le entró a morir con Jesús en la cueva, en la tumba, y hasta que él entendió las Escrituras, él entró. Cuando usted entienda las Escrituras, entonces usted se le va a hacer más fácil morir a todas estas cosas. Entonces usted consagrará su vida para el Señor Jesucristo y servirá al Señor Jesucristo. Ahora veamos las siguientes 6, por favor. Número 7,
analicemos la ira. ¿Qué es la ira? La ira es, déjeme explicárselo de esta manera, aquellas personas que son estopita, que se encienden así, que les dicen mi amor y quieren boda al instante. Aquí es algo bien interesante porque no los puedes ver porque se enojan. Les hablas y se enojan. Entonces, si tantito los ves, ya se enojaron. No se les puede ni agarrar o tocar porque ya se enojaron. La ira. Entonces, si usted se encuentra en la ira, usted tiene que despojarse de esa ira. Usted puede estar pensando y decir, pero no, es que yo soy así. Mire, no, se puede controlar la ira porque yo puedo reconocer que era una persona que me enojaba de todo y me molestaba de todo. Y mi esposa no me va a dejar mentir, cuando éramos novios de todo me enojaba, de todo me molestaba. En la lista encontramos la ira y el enojo, y que van de la mano, pero una se enciende con mayor facilidad que la otra. A final de cuentas, ambas nos llevan a problemas. Cuando yo andaba de novio con mi esposa, íbamos caminando por la calle, un jovencito la saludó, y yo ya quería echarle pleito a aquel jovencito porque la saludó. Eso es una locura. Ahora, yo lo veo eso y digo, qué tonto. Porque tantito le saludaban y ¿qué? Y luego imagínense, celoso para acabar. Y posesivo. De una forma que yo le decía, no, si no vas a ser mía, no vas a ser de nadie. ¿Ya ves? No sirve. ¿Es tonto eso o no es tonto? No sé si usted diga, ay, qué amor. No, eso no es amor. Eso es una obsesión enfermiza. Cuando yo lo reconocí, pude entenderlo. Yo tengo un temperamento que es colérico. Y me enojaba, sí me enojaba. Así, mire, así tantito me tocaban y ¡ay! Así tantito respingaba. Me veían y ya estaba montado en ellos, ya golpeándolos. Incluso, imagínense si yo siguiese teniendo esa temperamento o forma de ser, si usted se me queda viendo, ya le hubiera brincado encima. ¿Qué, hermano? ¿Qué me ve, hermano? Si imagínese eso, siempre un pastor, ¿no? ¿Qué me ve, hermano? Voltéese por otro lado. Ay, horrible, tendremos un pastor horrible. Usted me puede ver ahorita así, tranquilo, relajado, pero mucho de esto, de verdad, fue que tuve que despojarme. Amén. Sí, tuve que despojarme. Y nos encontramos allá afuera en la calle con todo este tipo de cosas, de verdad. Y mire, voy a mencionar que cuando uno va manejando, no quiero que vea por favor a los motociclistas, no los vean. Pero cuando usted va manejando, te sale uno por acá, te sale otro por acá, ¿verdad? Y de repente se te atraviesan y resulta que ahora tú eres el culpable. Uno va manejando y de repente estas pasan y se me quedan viendo así. Yo no me quiero ni mover. Le digo a mi esposa, ve. Entonces, por eso le digo, no vea a los motociclistas. Yo mejor ya no los veo. No sé si ya me llevé a varios, pero ya no los veo. Ok, bueno, ese es un chascarrillo. Borra eso. La ira, el enojo es lo que a veces lleva a cometer ese tipo de locuras, porque uno se vuelve de verdad loco, tonto por hacer esas cosas. La siguiente, la número 9, la malicia. Estamos en la lista de Colosenses. Y la malicia es la forma de actuar con personas y principalmente piensan ellos que son sus necesidades la prioridad. Este tipo de personas pueden estar encima de los demás con una forma egoísta. Solo piensan en sí mismos. Es una forma maliciosa de dañar, de ser enfermizos. Por eso la malicia, hay que ser una malicia, hay que pensar en los demás también. No somos los únicos, no somos la única Coca-Cola en el desierto, por favor, entendamos esto. La número 10, la blasfemia. ¿Qué es la blasfemia? Las groserías, las malas palabras,
que cualquier persona puede decir, se me chispoteó. Pues que no se te anden chispoteando seguido, porque este tipo de blasfemias te van a detener, te van a frenar, no vas a crecer. Si sigues hablando de esa forma, la blasfemia es una forma de describir a una persona que habla mal y siempre está hablando mal. La número 11, palabras deshonestas. Las palabras deshonestas, claro está que no soy honesto. Si soy honesto, tengo que hablar con honestidad. Mire, Juan, el discípulo amado, fue honesto. Y él dijo, no entendía las escrituras, por eso no le entré. Eso es honestidad. La deshonestidad es pensar y creer que estoy bien, que todos están mal, pero yo estoy bien. Eso es ser deshonesto. Entonces hay que deshacerse de las palabras deshonestas. Y incluso la número 12, las mentiras. El verso 9 dice, no mintáis los unos a los otros. Quiero resaltar el versículo 9 y el versículo 10, porque quiero que lo vea de esta forma. Y quiero que lo vea porque dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos, ¿qué cosa? Despojado del viejo hombre con sus hechos. O sea, no solamente digo, sí, ya soy nueva criatura y ya. Con los hechos viejos, acciones, malos hábitos, eso es despojarse. Despojarse es quitarlo, quitarse. Y luego, ¿qué sigue? Ya me despojé, y luego, ¿qué sigue? Verso 10. Ahora, revestido del nuevo. ¿Cuál es ese nuevo? El cual, conforme a la imagen del que lo creó, lea esto, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Diga conmigo, renovando. Diga conmigo, proceso. Entonces la renovación es un proceso. Si usted quiere acelerar su proceso, se va a desesperar. Todo crecimiento espiritual lleva un proceso, pero tampoco pienses que va a ser 30 años si no dejas de decir esas malas palabras. Pues es que es un proceso. No quiero que se salga y vaya a su casa pensando que usted ya lleva 30 años en el Evangelio y sigue siendo el mismo mañoso. No quiero que haga eso. Quiero que usted entienda esto, y se lo voy a ilustrar de esta forma. La Biblia dice que tenemos que poner los ojos en Jesús, ¿cierto? Y dice que tenemos que correr con paciencia, ¿cierto? Pero también dice que tenemos que despojarnos de todo peso y pecado que nos asedia. Ahora, como es un proceso, usted tiene que dar pasos seguros. Si usted es una persona que se enoja de todo, una cosa a la vez. Una a la vez. Si usted reconoce y es honesto, usted va a decir, soy muy enojón, voy a trabajar en mi enojo, me voy a comprometer a no estarme enojando, voy a ser una persona más alegre, voy a sonreír más. Entonces, ¿qué hace? Da el primer paso y empieza a trabajar sobre la ira. La primera lista, ¿cuál es la primera lista? Hacer morir lo terrenal en uno. Entonces, como compromiso es morir a lo terrenal. Que ya me voy a comprometer a hacer las cosas del Señor, pero ahora sí me comprometo. Entonces hago ese esfuerzo. Si estoy viviendo en actos sexuales, en fornicación, esa impureza, y entonces doy el siguiente paso. Y empiezo a dejar, sin dejar de mirar a Jesús. Recuerden que si usted pone los ojos en Jesús, usted ya no ve a los hermanos, sino solo Jesús. Si usted solamente está viendo y poniendo sus ojos en Jesús, usted ya no ve los problemas, ya no ve las circunstancias difíciles, solo está viendo a Jesús.
porque ese es su objetivo. Pero si usted no está poniendo los ojos en Jesús, que usted está pensando en sus problemas, pensando en sus dificultades, viendo a los hermanos que no le ayudan en sus problemas, usted está perdiendo de vista a Jesús. ¿Y sabe qué va a pasar? Pecado, peso, y lo va a asediar, y lo va a alejar de Dios, y lo va a alejar de la iglesia. Y al rato usted le va a echar la culpa a la iglesia, a Dios, a los hermanos, al pastor, y no va a crecer. Jamás va a crecer. Pero si usted hace esto y paso a paso va avanzando, y si era muy enojón, ahora le dicen de cosas, solamente se pone como jitomate, está bien enchilado por dentro, pero no daña a las personas. ¿Sí me explico? Y a lo mejor hasta diarrea le va a dar del coraje, pero está trabajando con su enojo. Pero si usted no va a avanzar, es un peso que le va a estar asediando. La lista es pensar en las malas palabras. Si usted es de las personas que se le chispotea una mala palabra y luego dice una mala palabra, o anda manejando y empieza a decir ese tipo de cosas, usted tiene que pensar bien sobre las blasfemias. Las palabras deshonestas. Si usted era una persona que hablaba deshonestamente y quiere ser honesto ahora, usted tiene que empezar y decir, alguien llega y le reclama, oye, que tú andabas hablando de mí. Sí, mira, la verdad, perdóname, sí hablé mal de ti, lo dije sin pensar, solamente estaba pensando en mí, soy muy egoísta, quiero que me perdones porque quiero cambiar. ¿Entienden lo que le estoy diciendo? Está dando un paso, está dando pasos, pero si usted dice, no, ya te gané, ahí nos vemos, Pedrito, llega, pero no se compromete, no entra. ¿De qué le sirve que corrió tan rápido? ¿De qué le sirve? De pasos, pero de lo seguro. Avance, no se detenga. Por eso la palabra de Dios nos enseña que tenemos que aprender a despojarnos de todo peso, de todo pecado que nos está asediando. El apóstol Pedro, más adelante, él escribe en sus cartas y él dice que algunos habían dejado el camino recto. Tristemente hay gente que se cansa de ser cristiano y dice, yo no quiero ser cristiano, ya estoy harto de ser cristiano, eso de ser cristiano es bien difícil. ¿Y saben qué es lo que hacen? Mejor se regresan y andan en otros caminos. Hay personas, hay pastores, hay cristianos que prefieren seguir haciendo lo incorrecto. Dice el apóstol Pedro que han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. ¿Quién era Balaam? Era un profeta malo. Y tristemente hay personas y pastores que dejan el buen camino del Señor y siguen los pasos de Balaam. Tristemente. Quiero que seamos honestos. Y quiero que sea honesto consigo mismo, como Juan lo fue. Y como Juan dijo y reconoció. Él reconoció que le ganó a Pedro, la agarré, le ganó, pero llegó y no se comprometió. Pero después él se compromete y dice, yo no entendía las escrituras. Después que las entiende, se mete a la tumba, entiende. Y si usted es honesto, es honesta, entonces usted crecerá. Déjeme decirle, mire, usted tiene una carrera por recorrer y la va a recorrer, sea cristiano o no sea cristiano, la va a recorrer. Si usted no quiere cambiar, usted llevará siempre peso. Me recuerda a la imagen de mi camioneta. 1,5 toneladas y usted está cargando un sobrepeso que no debería de llevar. Todo está hecho a la medida. Y cuando nosotros entendemos esto, hasta los nutriólogos saben que cuando uno tiene una cierta medida y uno está en sobrepeso, pues uno está en riesgo, ¿verdad? Y está pasando los límites contra el enfermedad. Quiero que lea, por favor, el Salmo 139.
el versículo 23 y 24 del Salmo 39. Y quiero que diga lo mismo que dijo el salmista. El salmista está haciendo un reconocimiento sobre su vida. Él dice en el versículo 23: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Mire, si usted estaba pensando hacer una cosa mala, desista. Porque hay veces que los cristianos empiezan a enfriarse, a vivir carnalmente y después empiezan a pensar cosas malas, desagradables para ir a pecar. Desista y dígale al Señor en su corazón y sea honesto. Ábrase con Dios y dígale al Señor: Dios, examíname. Mira mi corazón, Señor. Mira, Él lo sabe. Sabe tu corazón. Pero tienes que ser honesto y decirle: examíname, pruébame, conoce mis pensamientos, Señor. Entra a mi mente, entra a mi corazón. Y analiza, porque hay cristianos que creen que están haciendo las cosas bien cuando todo lo están haciendo mal. Pero no se dan cuenta y se aferran a seguir haciendo las cosas mal, pero no quieren reconocer que están haciendo las cosas mal. Dice el salmista: ve si hay en mí un camino de perversidad. Mírame, tienes que examinar. Y el mismo salmista le dice: guíame en un camino eterno. No quiero salirme de tus caminos, quiero hacer las cosas bien. En el libro de Hebreos, capítulo 4, verso 16, la Biblia nos anima y nos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es tiempo de poder decir y hacer cambios, porque si usted tiene una carrera por delante, es el momento de actuar y de quitarse todo pecado o peso que le está saliendo. Si usted es honesto consigo mismo, usted soltará ese pecado o ese peso. Si usted no quiere ser honesto, usted va a querer seguir viviendo igual. Quiero que nos pongamos de pie.